Bueno, y llegamos, por supuesto, al final de esta edición, pero ya comienza ¿Quién dice qué? Con Nicolás Blanco. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Eliana, Sebastián, buenas noches nuevamente para ustedes. Para arrancar esta semana del 18 de marzo, con varios temas importantes. Viene mañana a Paraná, pero lo anticipa en Quién dice qué, gente del Movimiento de Unidad Popular, que está en el Grupo Callao, gente cercana a Alberto Fernández, viene mañana y tiene reuniones en Paraná. ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Qué van a hacer? Lo anticipan en instantes en Quién dice qué. Además, vamos a estar hablando con gente del Centro de Economía que analiza a nivel nacional los números de los precios de la canasta básica y la inflación. En un año, el asado aumentó casi el 90%. Algunos datos y detalles también de las verduras lo analizaremos aquí. Y aquellos que quieren blanquear para comprar inmuebles y pagar menos impuestos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Ya operan Paraná? ¿Ya operan la provincia? Quédate acá, quédense allí porque en Quién dice qué lo analizamos con la gente de Desarrolladores Urbanos. Bien Nico, muchas gracias, como siempre, que tengas un gran programa. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, nosotros le damos continuidad periodística a la programación de El 11 TV con toda la información que nos ha dejado esta semana, pero con lo que viene, por supuesto. Lo decíamos recién y fue noticia hace algunas horas esta designación de Martín Soria, el gringo chico, le dicen en Río Negro, porque es el hijo del gringo Soria, que fue en aquel momento jefe del servicio de inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde y que había ganado la gobernación de la provincia de Río Negro. Claro, en las fiestas, cuando asumió, a menos de un mes de haber asumido, tuvo un problema con su mujer que le quitó la vida. La mamá del flamante ministro de Justicia está cumpliendo la condena por haber matado a su esposo de 18 años de cárcel. Él fue 8 años intendente de General Roca, en la provincia de Río Negro, el lugar donde habitualmente se hace la fiesta de la manzana. Su hermana, que era diputada, pasó a ser intendenta, el diputado, actualmente diputado. Hay quienes dicen, es Cristina. Bueno, quienes conocemos algo de la política de la provincia de Río Negro, se dividía en su momento entre lo que hacía Remo Constanzo del menemismo o Pichetto. Hoy parece ser Pichetto el más menemista de los que habitaban aquella tierra. Ya afuera del PJ, el PJ de Río Negro quedó dividido. Por un lado con Martín Soria, que es el presidente del PJ, y por el otro lado quedó el senador Martín Doñate, que es la cámpora. Por eso les digo con conocimiento de causa que Martín Soria no es estrictamente cristinista, no es estrictamente kirchnerista. Es del PJ, tiene la presidencia del PJ en la provincia de Río Negro y tiene obviamente más que el kirchnerismo. La cámpora en Río Negro es el senador Doñate. Martín Soria no es estrictamente hombre de Cristina Fernández de Kirchner y es el flamante ministro de Justicia de la República Argentina. Soria es sorista, si ustedes quieren graficarlo de alguna manera. Esto que algunos piensan que solamente todo hace que los que entran o salen vayan por la grieta, no es tan así. No funciona todo así. Y algunos dicen, pero Nicolás, lo puso Cristina, no digan eso. Mire, yo le digo una cosa, yo lo conozco bien, porque viví muchos años en la provincia de Río Negro y sé cómo se dividió el PJ históricamente. Y hoy está dividido en dos. Por un lado el sector de Doñate y por el otro lado el sector de Soria. Y del PJ, uno es la cámpora, el otro es el PJ y están divididos. Que obviamente después van a elecciones juntos, que terminan compartiendo cargos, son esos otras 3 pesos aparte, como decimos habitualmente. Y una cosa que tiene que empezar a entender el PJ. Hablando del PJ, el PJ de la provincia de Entre Ríos. Señores, el gobernador de la provincia se llama Gustavo Bordet y es gobernador hasta diciembre del 2023. Parece que hay algunos que quieren que le vaya mal al gobernador de la provincia. Mire, si le va mal al gobernador de la provincia, le va mal a todos los entrerrianos, ¿eh? No le va mal al Partido Justicialista, que es el que aporta el sello para que compitan en elecciones. Si le va mal a Gustavo Bordet, le va mal a todos los entrerrianos. Y hay muchos peronistas que quieren que le vaya mal al gobierno de Gustavo Bordet. Y me parece que están olvidándose de que el PJ no es solamente Gustavo Bordet. El PJ son todos los que están. El gabinete de Bordet tiene que empezar a pensar
que tiene que hacer las cosas bien en lo que queda de este año porque tienen elecciones, pero además tienen que solucionar problemas que tiene la gente. Y también el resto del PJ tiene que pensar que si no hacen bien las cosas, pueden perder las elecciones. Y perder las elecciones significa también perder parte del poder que vienen ostentando hace 20 años. Insisto con esto. Aquellos que quieren que le vaya mal a Gustavo Bordet, quieren que le vaya mal a la provincia de Entre Ríos. Mire, el gobernador va a ser gobernador hasta el 2023, ¿sí? Y las elecciones van a ser en octubre. Pero parece que hoy hay muchos que están cuestionando y criticando por lo bajo para que le vaya mal a Gustavo Bordet en marzo o en abril. Las elecciones son aparte, la gestión es una cosa, las elecciones son distintas, pero hay gente que parece estar de elecciones todos los días y después, si se presentan solos y sin el sello no ganan, ¿eh? Sin el sello no ganan. A propósito de eso, empezaron a circular algunas encuestas. Mire, hoy hablé con gente que aparece en las encuestas, que figura y que estaba sorprendida porque figuran. Intenté hablar con las consultoras, porque me parece que hay que llamar a las consultoras y decir, ¿ustedes hicieron esta encuesta? Porque la verdad que va a empezar a haber mucho pescado podrido dando vuelta de cara a las elecciones y gente posicionándose para decir, bueno, acá estoy yo, esto soy yo. Algunas cosas de las que están ocurriendo por estas horas en la provincia de Entre Ríos y que van a tener repercusiones indudablemente. Después vamos a repasar con Ezequiel Fles las fotos de qué están haciendo los radicales, qué están haciendo los peronistas, qué están haciendo los que están gobernando. Mire, si el peronismo quiere ganar las elecciones, yo le diría que dejen de andar por las redes sociales y pongan los pies en el barro. Hagan peronismo si quieren ganar las elecciones, porque con las redes sociales no van a ganar las elecciones. La semana pasada hicieron un montón de actividades en el Día de la Mujer de todos los órdenes posibles, provincial, municipal, de todos lados. Una sola actividad se hizo en un barrio, que fue en Puerto Sánchez a comer pescado con la vecinalista Mariana Ríos. Después hicieron toda la actividad en los mostradores. Entonces, es necesario que los funcionarios, que los dirigentes, las dirigentes del gobierno, que dicen ser peronistas y quieren defender y quieren ganar una elección, que hagan peronismo. Están haciendo otra cosa en los escritorios, en las reuniones y los Zoom. Tienen que hacer peronismo. Vayan a ver a la gente, vayan a hablar con la gente, vayan a los barrios, bajen, pongan, sáquese el zapato, señor funcionario, póngase una bota y vaya al barro. Eso es hacer peronismo. No estar en el escritorio sacándose una foto con el ministro de Desarrollo Social por las dudas. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con los protagonistas. Ustedes saben que se dieron a conocer los números el otro día de la inflación, 3,6% de la inflación, pero con algunos puntos más arriba también. Y a nosotros nos llamó la atención, por eso queríamos charlarlo con los protagonistas en la jornada de hoy. Nos llamó poderosamente la atención un estudio que hizo gente que se dedica a analizar. Hicieron un comparativo anual y también mensual de los precios al consumidor. Y la verdad que a mí me llamó la atención, por eso queríamos hablar con los protagonistas esta noche. Gente que está haciendo este estudio. Vamos a charlar con la gente del Centro de Estudios de Economía. Este centro es a nivel nacional. Ahí la tengo a Florencia. Florencia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Justo empezó el Electrofest, no tiene nada que ver con la charla, pero era para cambiar, tendría que haber cambiado el celular ya antes de empezar el programa. No me habría nada. Bueno, Florencia Gutiérrez. Florencia, ustedes son, contame, el CEPA es el Centro de Economía Política Argentina. Bien, ustedes vienen trabajando ya hace tiempo con los números del INDEC en las variaciones interanuales y también mensuales de el asado, por ejemplo, lo que es la carne vacuna, y este último que publicaron tiene que ver con la carne vacuna también con frutas y hortalizas. Sí, lo que venimos haciendo desde el CEPA es un monitoreo de cómo están evolucionando los precios. Puntualmente lo que hacemos, o el análisis que hacemos, es cómo están evolucionando los precios de lo que podemos llamar el rubro de alimentos y bebidas, puntualizando en lo que son carnes, frutas y hortalizas, ¿no?
sabemos que salió el dato de inflación del mes de febrero, que fue del 3,6%, pero si miramos puntualmente alimentos y bebidas, fue un poco por encima del promedio, fue 3,8% del promedio general de los precios, ¿no? Y esto realmente es algo que preocupa. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la mayor proporción de los ingresos que destinan las familias, sobre todo en los sectores más vulnerables o más bajos, es a este rubro, ¿no? Por eso siempre se busca hacer un seguimiento de lo que está pasando y además es algo que suele preocupar y que nos debemos dar cuenta también cuando vamos a hacer las compras de qué está pasando con los precios. Vamos a ver, ¿no?, si podemos, ahí le voy a pedir a la Sí. producción, a ver si podemos mostrar un poco el trabajo de ustedes para ir viendo, porque a mí me llamó la atención cuando veo algunos números. Por ejemplo, el aumento de la carne vacuna, casi un 90%, casi un 85% más o menos por ciento en un año. Sí. Cuando ves algunos productos de frutas y verduras, 400% de aumento de un año al otro. Es muchísimo. Sí, a ver, hay una dinámica de precios que se viene dando. La realidad es esta. Lo que pasaba, por ejemplo, en el sector de la carne, ¿no? Puntualizamos en el sector de la carne. Teníamos que durante el mes de noviembre del año 2020, un aumento del 7%. Diciembre, aumento del 20%, solamente en un mes, en promedio, ¿no? Los cortes de carne. Enero, ya de este año, el 2021, 6%. Bueno, ¿qué pasó en febrero, no? Y acá aparece como el dato principal. En febrero, bajó. La carne bajó a un 0,5%. Prácticamente mostró una desaceleración muy fuerte y muy importante, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, lo que venía pasando es que se estaba dando una dinámica en donde aumentaba el precio internacional de las materias primas, ¿no? Lo que sabemos que repercute lógicamente en el precio interno, porque muchos deciden o prefieren o eligen exportar en vez de abastecer el mercado local, y si abastecen el mercado local, remarcan entonces los precios internos. Aumentó mucho la exportación a países de Oriente, como por ejemplo China, ¿no? Y todo eso sumado a otras cuestiones de expectativas y de presiones inflacionarias que se vienen dando dentro del proceso macroeconómico, hizo que los valores de la carne estén en leve aumento. Entonces uno dice, ¿qué pasó en febrero? Bueno, el dato principal, y que remarcamos en el informe, es el acuerdo. Recordemos que se llegó a un acuerdo para mantener, o para, mejor dicho, retrotraer los precios de 10 cortes de carne, los cortes más populares, y retrocedieron entre un 16 y un 33%, ¿no? Y eso se vio reflejado claramente en los datos del mes de febrero, que mostraron una variación muy bajita, del 0,5%. Pero perdón, ¿pero esto tiene que ver con el acuerdo de precios? Eso tiene que ver con el acuerdo de precios. Convengamos que que el acuerdo de precios es en las grandes cadenas de supermercados y los miércoles y los fines de semana únicamente. Sí, uno podría decir, bueno, ¿por qué genera tanto impacto? Si bien, como vos decís, bueno, hay una realidad. Primero, en la medición que hace que son cortes que tienen un peso relativo importante dentro de lo que es la radiografía del consumo, los que están bajo el acuerdo, ¿no? Los cortes que están bajo el acuerdo. Y segundo, que también marca y sirve como una política también de referencia de los precios, ¿no? La realidad es que si uno sabe que en determinados días o en determinados lugares va a conseguir a un determinado precio, puede que el resto de los lugares de comercialización acomoden un poco o no tiendan a remarcar tanto, ¿no? Esto sí suele pasar, y esto es importante en estos programas, que me parece que es un poco, este número de 0,5 lo que refleja en cierto punto es, bueno, hay que discutir acuerdos de precios y son importantes, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no vas a solucionar el problema de la inflación acordando precios. No, pero fíjate que es importante, ¿no? Y que tiene un peso relativo, o sea, y que genera un descenso de la inflación, que bueno, después se tiene que ir manteniendo, ¿no?, con otras cuestiones, pero los acuerdos son importantes, el control de precios y los programas de precios cuidado, por ejemplo, también son importantes. ¿Hasta cuándo va lo de la carne? Y el de la carne va hasta el 31 de marzo. Ese es el acuerdo que se logró. Debería extenderse porque también, a ver, así como vos decías, miércoles y fines de semana era el acuerdo, pero que la gente consiga precios baratos en esos lugares hizo que la carnicería del barrio también tenga que bajar un poco los precios y poner ofertas.
Sí, exactamente. O algo incluso que no remarque también, Mirá, ¿no? mirá este cuadro. Le pido a la gente que mire este cuadro, que es interesante. Pues fíjate que en este cuadro ustedes compararon lo que es el promedio del precio en febrero, ¿no? Y el acuerdo de precios, lo que hizo obviamente la diferencia. Ahí tenés en los cortes, ¿no? En asado, en vacío, un 32% menos. Sí, hubo diferentes, o sea, se retrocedieron los precios, algunos en mayor proporción, otros en menor, de acuerdo a cómo habían sido los aumentos. Y eso, vemos ahí los cortes de mayor consumo, los más populares, asado, vacío, matambre, son 10 cortes en total. Incluso se dio una dinámica que también la reflejamos en el informe en el mes de febrero, y hubo cortes que son los cortes que uno podría llamar los más económicos, la carne picada común o el roast beef o la palomita, que tuvieron aumentos por encima de los cortes que podríamos decir más premium, ¿no? O más caros, que quizás son los que estamos viendo ahí, vacío, matambre. Y eso tiene que ver con, bueno, que estos están dentro de los acuerdos de precios. Por eso algunos precios algunos cortes más económicos tuvieron un incremento mayor. Florencia, y el tema de las frutas y de las hortalizas, ahí veíamos, bueno, hay cuestiones que son estacionales, ¿no? Sí, eso es bastante más complejo, primero porque es un sector que está más atomizado, ¿sí? O sea, uno en el sector de la carne puede decir, bueno, ¿con quién tenés que acordar, no? ¿Con qué frigoríficos o con qué exportadores te tenés que sentar para acordar? Es más complejo en el caso del sector frutícola por la diversidad, ¿no?, de productores que hay, y además el componente estacional y el componente climático son dos factores que constantemente juegan, digamos, dentro de la cancha, por lo cual se hace más complejo. Y realmente cuando uno mira qué pasó con este sector, lo que observa es que los productos que no están en temporada tuvieron incrementos bastante fuertes. Por ejemplo, la mandarina, sabemos que no es temporada de mandarina, aumentó un 62%, y hay otros que, al contrario, al estar en temporada, bueno, son más económicos. La batata, que incluso tuvo un descenso del 15%, la banana, la papa, etcétera. Así que ahí sí lo que se observa es un componente que está muy marcado por la estacionalidad, y ahí me permito, si se me permite, dar un leve consejo. Es siempre lo mejor tratar de consumir los productos de estación para evitar que no nos roben el bolsillo, ¿no? Lo que pasa es que el argentino promedio es lechuga y tomate, ¿viste? Lechuga, tomate, manzana, mandarina. El tomate, por ejemplo, tuvo un incremento de 76%. El tomate verdaderamente, cuando no es de estación, es muy complejo conseguirlo a un precio. Y ese número de 75-76% del tomate redondo es de enero a febrero nada más. De enero a febrero, sí. O sea, lo que estamos mostrando ahí es enero a febrero. El tomate, la mandarina, la naranja, fíjate la lechuga también, la zanahoria un poquito menos, a ver si podemos ver un poquito más abajo. La manzana. Sí, qué bueno que los puedan mostrar. Y eso que tenés zanahoria, bueno, la papa, la banana, la batata, todo eso ha bajado, hay que consumir eso. Hay que tratar, exactamente, de consumir los productos de estación, que siempre son los que vamos a conseguir más económicos. En ese sentido es lo principal. Es importante igual que se pueda extender este acuerdo que estábamos hablando recién de carnes, que se pueda extender a otros sectores. Hay algunos que no relevamos en este informe puntualmente de cepa, pero sí se pueden ver en los últimos datos del INDEC. Por ejemplo, el pollo incrementó bastante el precio en el último mes. El pollo sabemos que es un sustituto de la carne, ¿no? Entonces, miremos cómo la carne se mantuvo en niveles bajos, pero se aumentó el pollo, ¿no? Fíjate, como siempre, de algún lado sale perdiendo el bolsillo. Claro, lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Por ahí, cuando todavía veíamos la carne alta, saltábamos al pollo o al cerdo. Claro, por eso. Entonces lo que uno observa es que baja el nivel de consumo de carne por per cápita anual, que está en niveles bajísimos, y que se incrementa el consumo de otras carnes sustitutas, como bien decís vos, el del cerdo o el del pollo. Y cuando uno ve qué pasa con la dinámica de los precios de esos productos sustitutos, bueno, baja la carne, sube
o no aumenta la carne, pero sube el del pollo. Y lo mismo pasó con otros sectores, por ejemplo, los lácteos, el sector de los panificados, son sectores que tuvieron un aumento promedio entre el 5, el 7 y el 8% de acuerdo a los datos del INDEC. Florencia, por eso todavía sí. este rubro sigue manteniéndose por arriba del promedio general y por eso es importante extender los acuerdos a todos los sectores. ¿Hacen siempre este monitoreo ustedes? Se hace mensualmente cuando salen generalmente los datos del INDEC. Bueno, te vamos a consultar entonces de vez en cuando para ir siguiendo este termómetro de lo que va pasando también con la carne, con las frutas, con la verdura y este análisis que hacen ustedes desde el centro, ¿sí? Bueno, cómo no, un placer. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Florencia Gutiérrez del Centro de Economía Política Argentina con este estudio que han hecho comparativo con los datos del INDEC. Ellos van mirando todos los valores que van determinados por lo específico, ¿no? En lo que es la carne vacuna y en lo que es frutas y hortalizas. ¿Cómo andará mi amigo Ezequiel Flesler a esta hora? Flaco, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, con información, con mucha información para ir compartiendo en esta oportunidad. Por supuesto que sí. Después de modificar la lista del súper, luego de la entrevista, te voy a contar, vamos a repasar algunos datos que tienen que ver con la asignación universal por hijo, sobre todo en virtud de algunas declaraciones de Pichetto, pero que es algo que se suele marcar sobre todo del sector de Juntos por el Cambio, de los sectores opositores, que es esta idea de que al haber un beneficio económico por cada uno de los hijos que eventualmente tienen las familias, esto incentiva tener más hijos en la familia, efectivamente. Bueno, vamos a repasar y vamos a ver qué es lo que dicen los datos de la ANSES, ¿sí? Vamos a mostrar si estás de acuerdo. uh-huh. Bueno, esto primero fue la frase de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que propuso que sea pagada solo a aquellos que no tienen más de 2 hijos, porque si no, esto que decíamos, porque si no tienen un montón. Dijo el actual auditor general de la Nación, no perdamos tampoco de vista eso. Pero vamos a ver, ¿qué dicen los datos? Los datos ¿Cuánto fríos del total de las asignaciones universales entregadas a las familias, más de un 51% de ellas se las entregan o son beneficiarios familias con un solo hijo? Bien. Más de un 28% a familias con 2 hijos. O sea que tenés un 79, casi un 80%. Totalmente, claro. Un poquito más del 13% a familias con 3 hijos. uh-huh. Un 5% de las asignaciones universales están entregadas a familias con 4 hijos y solo un 2.3% a familias con 5 o más hijos. Vamos a ver en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, cuál es el promedio Ajá. de hijos por familia. Nuestra provincia tiene 65.000 titulares que reciben un beneficio para algo así como 115.000 chicos y chicas, gurises y gurisas. 1.6 es el promedio de hijos por familia. 1.76, sí, 1.76. O sea, no se llega a un promedio de 2 hijos por familia. No se llega a 2 hijos por familia. Nada, no creo que merezca ni siquiera que uno denuncie la conclusión, ¿no? Los datos demuestran que es mentira aquello de que la mayoría de la UH... La asignación universal por hijo, claro, hace que las familias tengan más hijos para obtener un beneficio económico, digamos, no. Esa afirmación que por ahí se hace, o decía el mismo Pichetto, no se corresponde con la realidad, es decir, está alejada de la realidad, y lo demuestran las erogaciones que hace la ANSES, ¿no?
Perfecto. Bien, entonces, esto tiene que ver con los datos que arroja la UH, tanto en a nivel país como el promedio en la provincia de Entre Ríos. Ezequiel, ¿volvés en un rato? Vuelvo cuando ustedes me pidan. Dale, volvemos en un rato con Ezequiel Flerer con más información, ¿eh? Ahora hacemos la pausa, la primera pausa, y después vamos a estar hablando de inversiones. Hay gente que tiene plata, ¿podrá comprar un inmueble ahora con esta nueva modalidad de blanqueo y pagar menos impuestos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo operarán Entre Ríos después de la pausa? Y también después de la pausa vamos a venir con este movimiento político que está dentro del Grupo Callao, que es el grupo interno, el grupo más cercano al presidente Alberto Fernández. Uno de los referentes hablará con nosotros antes de viajar a Paraná. Mañana tiene agenda en Paraná y anticipa lo que va a hacer en Quién Dice Qué en el 11 TV. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Más entrerrianos se conectan al gas natural. Con Obras aseguramos el bienestar y desarrollo en toda la provincia, acercando un servicio esencial a los vecinos y a la producción industrial. Unidos y trabajando juntos, salimos adelante. Gobierno de Entre Ríos. Ahora podés comprar desde Santa Fe en nuestra tienda online mundomuebles.com.ar y te llevamos tu pedido a domicilio. Ingresá y sorprendete. Muebles, rodados, bazar, electrodomésticos, colchones y mucho más. mundomuebles.com.ar. Si nos comparás, nos elegís. Mundo Muebles, todo está acá. Bueno, 22:29 en la República Argentina, estamos en vivo en el 11 TV hasta las 11 de la noche, luego vendrá Fútbol 11 con Pablo Rochi, todo el equipo, volvió a perder Patronato, hizo gol, Patronato abrió por lo menos el camino del gol, había empezado ganando, se lo dieron vuelta, no pudo, lamentablemente Patronato, más allá de un gol en offside que le hizo la gente de Tucumán y demás. Bueno, todo eso, el detalle minucioso analizado, todo el equipo de Fútbol 11 a partir de las 11 de la noche. Hay sesión en la Cámara de Diputados, en realidad hay trabajo en comisión en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Se va a empezar a trabajar en la bicameral lo que es el proyecto, ¿sí?, de ley, el nuevo proyecto de ley de fitosanitarios. Atención porque arranca el debate. Buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios de la provincia de Entre Ríos. Este es el proyecto que comenzará a tratarse, a abordarse en la bicameral, tal cual lo anunció el gobernador Gustavo Bordet en el inicio de sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Así que esto va a comenzar el trabajo en la comisión bicameral a partir de esta semana. Mañana podría ser una de las primeras reuniones. Va a ser un tema, por supuesto, interesante de debate. También comenzó esta semana, hoy no lo vamos a tener a Tiago Romero, pero comenzó esta semana un jury enjuiciamiento a un juez de Gualeguay por el delito de violencia de género, abuso también. Realmente es un caso emblemático, evidentemente va a ser lo que pueda suceder con los testigos que empezaron a pasar a desfilar por los tribunales en el día de hoy. Todo esto se transmite de manera virtual, ¿sí?, de manera virtual. Pero vamos a seguir de cerca lo que pase. Me contaba Tiago en la previa de lo que ocurría aquí, ¿no? Sebastián Salem es el juez de paz que está separado del cargo y acusado de
violencia de género y abuso sobre trabajadoras del Juzgado de Paz de La Paz. Sebastián Salem, anoten ese nombre, el jurado de enjuiciamiento va a tener mucho tema esta semana. Bueno, vuelvo con Ezequiel, ¿sí? Antes de hablar con los desarrolladores urbanos, vuelvo con vos, Ezequiel, porque tenemos otro tema que tiene que ver con las exportaciones. Bueno, Nico, así es, como vos estás marcando, hoy se conoció el informe del INDEC que da cuenta del origen provincial de las exportaciones, ¿sí? Esto, bueno, corresponde al año 2020 y es importante porque un poco permite medir la estructura productiva de Entre Ríos en virtud de aquello que exporta y a dónde exporta. Vos cuando sabés a dónde exportás, sabés, por ejemplo, a dónde orientar las misiones comerciales. Digo que ahora están, por supuesto, discontinuadas de modo presencial por la pandemia de coronavirus, pero que bueno, los contactos siguen siendo importantes. Por ahí vemos en este cuadro el resumen, ¿no? el graficado comparativamente el 2019 con el 2020, que es el año del informe que vamos a comentar. En el año pasado se exportó la provincia por 1.425 millones, ¿sí? Esto representó un 2.5, 2 puntos y medio menos que en el año anterior, es decir, que en el 2019. Es decir, hubo ese retroceso. Y otros datos que me parece importante marcar tiene que ver con qué exportamos. Bueno, lo que más se exporta desde la provincia de Entre Ríos son cereales, ¿sí? Básicamente, por supuesto, maíz y arroz, ¿no? Componen algo más del 36% del total de las exportaciones. Si querés, volvemos con la plaquita porque es sobre lo que hablamos recién, decía cereales con un poquito más del 36%, luego las carnes, ¿sí? Con casi el 27%, carne, por supuesto, carne vacuna, carne aviar es muy importante para nuestra provincia y un crecimiento sostenido de las exportaciones de la carne porcina, ¿verdad? Que es quizás uno de los sectores con mayor movimiento ascendente en nuestra provincia y bastante más atrás, con un 8.7%, distintas semillas y se incluyen ahí las oleaginosas, ¿verdad? Que es el poroto de soja básicamente. Y como destinos, digo esto para cerrar, destino de las exportaciones, China como el principal destino y luego los países del Mercosur más Chile. Brasil el más importante y luego el resto de los países del Mercosur como destino de las exportaciones de nuestra provincia. Bien, ahí está entonces el dato, el comparativo de exportación, comparativo 2019-2020 de la provincia de Entre Ríos, que repetime, en líneas generales entonces el número da... El número es 1.425 millones de dólares, claro, para el 2020, un 2,5 menos que el año anterior, que el 2019. Ezequiel, vuelvo con vos en un ratito, dale. Tenés otra, perdón, me dicen que hay otra placa. Hay otra plaquita. Hay otra placa, Ezequiel. Para después, si querés. Para después, no hay problema. Dale vos. Dale con la otra placa. A ver, Ezequiel. Tengo entendido que la otra placa, Nico, sí. si querés nos vamos arreglando en vivo, no hay problema, pero tengo entendido que era de otro tema, así que si querés volvemos un ratito con él. Sí. Seguí mientras establecemos la conexión con el próximo invitado, dale. Dale, por supuesto. Bueno, hubo un anuncio, Nicolás, vamos a ver la placa de obras entonces. Hubo un anuncio del presidente Alberto Fernández
en virtud de anuncios de obras para todo el país. Son las 1000 obras, fue el título con el que se difundieron desde la Presidencia de la Nación. Obras albertistas, se puso de título aquí. Bueno, vamos a contar cuáles son las obras que involucran, si querés, a nuestra provincia, ¿no? En primer lugar, se anunció y quedó formalmente inaugurada, puede decirse, lo que tiene que ver con obras para la ciudad de Paraná, en la cuenca sureste, ¿no? Que son básicamente colectores cloacales y elevadoras de líquido, y lo que es, bueno, las redes subsidiarias de esta red, ¿verdad? Esta obra por un monto total de 213 millones de pesos, ¿sí? Estuvo el intendente Val en una especie de videoconferencia con los ministros y con el presidente Fernández. La otra obra también tiene que ver con una red cloacal, pero nos vamos a la otra costa de la provincia. Fue en San José, también una ampliación de red cloacal por 18 millones de pesos. Y por último, en el departamento Rosario del Tala, también obras que tienen que ver con puentes, 2 puentes básicamente, por las cabeceras, claramente por 11 millones de pesos. Bueno, estas son las 4 obras que anunciaron culminadas para la provincia de Entre Ríos. La mayoría correspondía, por supuesto, a la provincia de Buenos Aires, básicamente. Bien. Te contamos acá en Quién Dice Qué las 4 que correspondieron a nuestro territorio. Ezequiel, vuelvo con vos, después con las fotos, dale. Puesto que sí. Ezequiel Flesler con nosotros, con la información. Atención, tengo una información de último momento. Una información de último momento que tiene que ver con otra escuela que tiene casos de COVID y que no va a tener clases en un curso. Atención, es información de último momento. La escuela Santa María del Rosario, de calle Ovidio Lagos, casos de COVID positivo en 6º grado. En 6º, me dice si es 6º grado. Queridos padres, mandaron la comunicación de 6º grado. Tenemos un caso sospechoso de COVID, por lo tanto, hasta nuevo aviso, sus hijos tendrán sus clases de manera virtual. No debería ir al colegio de manera presencial. Cada profesor pondrá en los classrooms enlaces para que los hijos puedan conectarse según el horario de cada mañana. La dirección mandó este comunicado. Acaba de salir. Información de último momento, reitero bien. Escuela Santa María del Rosario, 6º grado, comunicado oficial para los padres de 6º grado que los chicos no tienen clases por un caso sospechoso de coronavirus. Voy a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de esta cuestión que está relacionada con la posibilidad de invertir y que te descuenten impuestos. ¿De qué se trata? Lo vamos a hablar con la Asociación de Desarrolladores Urbanos de la provincia de Entre Ríos. Está el ingeniero Sergio Gastiazoro en comunicación con nosotros. Gastiazoro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Nicolás Blanco en Canal 11 lo saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nicolás? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo lindo? Muy bien. Bueno, ¿se va a activar la construcción con esta idea de esta especie de blanqueo de que haya gente que invierta en inmuebles y que pague menos impuestos? Sí, debería, digamos. Yo creo que es muy buen plan en cuanto a lo que ofrece, ¿no? O sea, lamentablemente, bueno, por ahí hay en la historia reciente algunos otros blanqueos que no han sido muy claros y no han terminado del todo bien, pero yo creo que tiene muy buen ofrecimiento. Uh-huh. Abarca prácticamente a todo lo que puede ser persona física, puede ser empresa, puede ser fideicomiso, es bastante amplio. Y bueno, lo meritorio de esto es las tasas que va a aplicar, prácticamente un blanqueo de todo lo que se pueda invertir en edificios nuevos o que estén a menos del 50% de iniciados. Ajá. ¿Me entendés? O sea, edificios o viviendas. O sea, es un muy buen plan, digamos, para la gente que por ahí, bueno, ha juntado unos ahorros, no los ha tenido declarado y pueda llegar a blanquearlo para llegar a una vivienda que le costaría mucho, si no de otra manera.
Claro, ¿cómo, O sea, cómo funcionaría la operatoria? Digo, Mira, la síntesis del plan es, digamos, hay 3 escalas, o sea, los primeros 60 días de reglamentada la ley, o sea, ya está la ley, ya está sancionada. Los primeros 60 días paga el 5% del capital invertido, los primeros de 60 a 90 días va a pagar el 10%, y a 120 días el 20% del capital invertido. Ese sería como único impuesto, queda eximido de todo tipo de otros impuestos para esa inversión. Eso a su vez tiene el impuesto a los bienes personales, va a quedar exenta por 2 años, o sea, los 2 próximos años queda totalmente exenta, y en el año corriente lo que se invierta en construcción lo van a poder descontar del impuesto a los bienes personales ya de este año aparte, digamos, o sea, aparte de lo que va a ser eximida la inversión, va a poder descontar el 1% de los bienes personales de lo que tenga este año en su declaración jurada de cualquier índole. O sea que mejor es una inmejorable posibilidad para invertir, entonces. Es muy buena posibilidad y todavía se mejora más. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene que ir a comprar hoy. O sea, hoy tiene que declarar la intención de blanquear ese dinero y depositarlo en el banco. Tiene 2 años para ir haciendo la inversión. O sea, puede serlo en el lapso de 2 años, progresivamente o de una sola vez. Y también tiene otra ventaja con respecto a lo que es dólar. ¿Por qué? Porque ese 5%, o ese 10 o ese 20 por el cual se opte, se va a reducir. ¿Por qué? Porque el impuesto a pagar, el impuesto único, este 5, este 10, sobre dólar oficial. Ajá. Y la liquidación, vos vas a poder depositar los dólares en el banco y la liquidación va a ser contado con liquid, que hoy es superior al dólar paralelo, que le llamamos. Claro, digamos, sí, al blue. Al blue. Con lo cual a vos ese 5, por ejemplo, se te va a reducir a un 3%. Claro. El pago final te va a quedar porque por esa diferencia ocurre cuando la hagas con dólares. Gastasoro, sí, y Gastasoro, a ver, pensando en aquel televidente que tenga unos pesos y demás, ¿puede acercarse a la Asociación de Desarrolladores Urbanos y preguntar, pedir asesoramiento como para decir, bueno, porque por ahí en el aire es todo muy en el aire, pero puede acercarse? ¿Cómo se puede hacer? Sí, se puede acercar. Nosotros vamos a estar, nos está faltando hoy que salga la parte reglamentaria específica de la AFIP, de cómo va a ser el procedimiento, o sea, la ley ya está completa, está bien clara, lo que falta por ahí un poco los procedimientos, cómo se va a ir haciendo, pero inclusive la cuenta corriente va a ser a nombre de la persona que la abre. Ajá. O sea, es especial porque va específicamente al blanqueo y a pagar una propiedad, pero a nombre de la persona, no es que va a depositarse en una cuenta corriente que después no la vemos más, no, claro. A nombre de la persona con el que también le da una cierta garantía de que no puede ser tocada esa plata, ¿me entendés? Creo que en eso es bastante interesante. ¿Y hay posibilidades de invertir, no sé, en un departamentito? Hay muy buenas posibilidades hoy, porque hoy tenemos, dentro de todo, todavía la construcción no ha estado impactada a pleno por la actualización de lo que es dólar y todo lo otro, con lo cual hay una interesante todavía inversión en los próximos 2 años, que sería lo que dura esto. Puede tener una ganancia en dólares posiblemente entre el 15 y 20% comprando en pozo una propiedad. Claro. Por ejemplo, en un edificio, si entra hoy, va a tener una ganancia que hoy te aseguro que difícilmente haya otra inversión que te dé una ganancia. No solo va a poder blanquear, sino que va a poder tener una rentabilidad, inclusive venderla después de esto. Está bien. O sea, lo que la AFIP te determina es el pago, digamos, de ese 5%. Y después te queda liberado para venderla posterior. Ingeniero, es interesante, entonces, el paso seguido es esperar la reglamentación. Sí, yo creo que ya hoy tenemos, digamos, falta de reglamentación nada más que para efectos de cómo se abren las cuentas, el Banco Central y la AFIP. Pero ya en estos días pienso que va a estar saliendo y ya va a estar operativo. ¿Y ya hay consultas? Sí. Está bien. Va a haber, digamos, la consulta la podemos, digamos, nosotros desde acá de la asociación, los que necesiten asesoramiento lo van a tener, no hay ningún problema, y inclusive después, bueno, veremos con todas las asociaciones muchos desarrolladores que tienen hoy, por ejemplo, construcción empezada y con menos del 50%, que pueden acceder a eso. Ingeniero, gracias por este contacto con el 11 TV. Bueno, no, gracias a ustedes, y al servicio para lo que necesiten. Gracias, un abrazo.
Es el titular de la Asociación de Desarrolladores Urbanos de la provincia de Entre Ríos. Interesante esto, porque mucha gente tal vez no sabe cuáles son las posibilidades y por lo que contaba Gastesoro, hay posibilidades entonces de invertir, de blanquear plata y de pagar menos impuestos por esos bienes declarados. Hacemos la pausa y después hablamos un poco de este dirigente que viene mañana, pero que anticipa acá en Canal 11 a qué viene y qué es lo que preparan para octubre dentro de lo que es el Grupo Callao, el grupo más cercano al presidente Alberto Fernández. Valoramos la actitud de superarse día a día. Sabemos lo que es transpirar la camiseta para lograr una victoria y que el deporte en equipo nos hace sentir más unidos. Creemos en tu dedicación y elegimos alentarte en el camino. Yapser Seguro a Deportistas, acompañándote en cada entrenamiento, en cada competencia. Yapser Seguros. Yo soy valor, yo soy calor, yo soy fusión, yo soy primavera, soy el brote que florece, con firmeza crece y crece, alejándome del suelo, levantando fuego. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. Bueno, señores, estamos en vivo para seguir dialogando. El Movimiento de Unidad Popular es un movimiento, es una organización política. Más o menos hace más de 20 años que vienen trabajando en La Plata, provincia de Buenos Aires, ya en Buenos Aires, pero obviamente empezaron a trabajar en todo el territorio nacional. Federico Martelli es el secretario general del Movimiento de Unidad Popular y está trabajando en lo que es desarrollo territorial en la nación y mañana va a estar visitando la ciudad de Paraná. Federico, Nicolás Blanco, acá en Canal 11, en la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Bueno, en la previa del viaje a Paraná, cuéntele a nuestra audiencia, la agenda prevista, digamos, para este martes. Usted está como el movimiento integrante del Grupo Callao, digamos, este grupo político que referencia al presidente Alberto Fernández. Sí, me invitó el compañero Santiago Vivanco, que es el secretario general del MUP acá en Entre Ríos, para dialogar con la militancia, para escucharlos, también para vincularnos con el sector productivo, los sectores sociales de la provincia y sobre todo ver cómo están atravesando este momento tan difícil de nuestra historia, ¿no? Con esta pandemia que se suma a la pandemia que nos dejó el macrismo, la caída de 10% del PBI del año pasado, la crisis económica, la crisis social, que requiere un oído muy firme en el pueblo para tomar decisiones correctas en políticas públicas, para poder apuntalar a nuestro sector productivo que genere empleo y que mediante ese empleo la gente vaya recuperando la calidad de vida, vaya recuperando la tranquilidad y entre todos podamos ir saliendo. Yo no creo que haya otra forma de hacerlo que no sea recorriendo y escuchando a los dirigentes que son los que conocen cómo vive la gente en cada uno de los barrios de Paraná y de todas las ciudades de Entre Ríos. Yo decía, Federico, en el comienzo del programa, que hay muchos dirigentes del peronismo y de aliados en el Frente de Todos que están muy cómodos sentados en un mostrador, en un escritorio y en las redes sociales, y que falta que pongan los pies en el barro. Mirá, si los dirigentes no caminan, si los dirigentes no escuchan, incluso cuando la gente tiene cosas feas para decirnos, pues nosotros tenemos una tarea que es representar políticamente
a nuestros vecinos y a nuestro pueblo. Y tenemos que poner la cara incluso en los momentos difíciles. Yo creo que la gente lo valora eso. Y tenemos que entender que es una situación extraordinaria, que si bien la crisis es global, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en todos lados cae el PBI, en todos lados hay crisis. Nosotros somos dirigentes de nuestro país. Tenemos que hacernos cargo de lo que pasa acá. Y hacerse cargo implica también escuchar cosas que a veces no nos gustan. Claro, lo que pasa es que se convierte en un problema. Sí. Se convierte en un problema cuando esa visita es solamente para la campaña. Bueno, desde nuestro sector político del Movimiento de Unidad Popular recorremos el país todo el tiempo, todos los años, y nuestra tarea política, social, cultural, educativa no tiene que ver con años electorales o años no electorales. Me parece que uno no puede gobernar pensando en las elecciones, sino que tiene que gobernar pensando en el país, y que los problemas no se resuelven de cara a una elección. Si yo te digo que nosotros para una elección vamos a tomar medidas que reconstruyan el entramado productivo de la Argentina, vos me vas a decir que es un disparate, porque el entramado productivo de la Argentina se reconstruye a mediano y largo plazo, generando las condiciones macroeconómicas para que los sectores productivos tomen la decisión de invertir, que significa estabilizar el tipo de cambio, que significa abrir mercados, que significa que los sectores productivos tengan acceso al crédito para poder recomponer su capital de trabajo, que haya un sendero de recomposición del salario, porque nosotros sabemos que el 80% de nuestro PBI es mercado interno. Eso significa que los trabajadores tienen que tener un salario para poder comprar los bienes y servicios que producimos, pero a la vez sabemos que esto no puede ser inflado extraordinariamente porque se trasladaría a inflación, y la inflación este año va a ser un problema grave. Entonces, me parece que nosotros, más allá de si es año electoral o no, todos los años, todos los días tenemos que encarar estas cosas con suma responsabilidad y pensando que estamos para servir al pueblo. Y cuando no sirvamos al pueblo, nos tenemos que volver a nuestra casa. No podemos transformar la política en una cuestión eterna. Usted recién hablaba, digamos, de el aparato productivo, pero también del asalariado. Que prospere la modificación de impuestos a la ganancia en el Congreso de la Nación es un aliciente al bolsillo del trabajador. Por suerte es prácticamente un hecho, porque tengo entendido que los bloques mayoritarios lo han acordado y 1.200.000 trabajadores dejarán de pagar ganancias. Lo que se había transformado por la inflación, el piso en el que estaba el mínimo no imponible era una cuestión absurda. Sí. Hoy un trabajador soltero que ganaba 55.000 pesos pagaba impuestos a las ganancias. Nosotros lo que consideramos es que ese trabajador debe recomponer su salario aliviando la presión fiscal que el Estado ejerce sobre los asalariados. Vos fíjate que ya paga IVA, ya paga impuestos provinciales, ya paga impuestos municipales. ¿Y qué va a hacer el trabajador con esa plata? Va a hacer una nueva habitación en su casa, va a cambiar el auto, va a contratar personal para arreglar su casa. Es decir, esa plata va a volver rápidamente al barrio, y cuando vuelve al barrio va a motorizar el consumo, y si motoriza el consumo va a mejorar también la calidad de vida de sus vecinos. Parece que es una noticia importante para ese 1.200.000 personas. Federico, y bueno, mañana ¿cómo está la agenda en Paraná? Mañana voy a tener contacto con algunos medios de comunicación y a media tarde voy a tener una reunión con los dirigentes políticos y sociales del Movimiento de Unidad Popular. Santiago Vivanco dijo, es uno de los referentes. Sí, Santiago Vivanco es quien conduce el movimiento acá en la provincia de Entre Ríos y quien es que está armando también nuestra corriente política en el interior de la provincia. Uh-huh. Federico, gracias y bueno, bienvenido a Paraná. No, gracias a usted y a disposición. Gracias. Federico Martelli, entonces, el secretario general del Movimiento de Unidad Popular, organización política que tiene, bueno, desarrollo entonces en todo el país y que mañana hace en pie aquí en la ciudad de Paraná. Reitero entonces esta información, flaco, sumate y ya vamos con la foto, pero reitero, la escuela, el sexto grado de la escuela Santa María del Rosario de calle Ovidio Lago de la ciudad de Paraná, por caso de coronavirus en sexto grado, no va a haber clase, obviamente, por tiempo determinado, porque tienen que hacer el aislamiento de esa división. Lo comunicó la dirección del establecimiento. Tiempo para la foto, Flaco Fles, antes que venga Pablo Rocci y toda la banda del deporte a la pantalla del 11. Bueno, muy bien, Nico. Vamos a repasar dos fotos que tienen que ver con dos visitas a Entre Ríos y después un breve comentario sobre la Unión Cívica Radical y el proceso
electoral en el que está enmarcada. Vamos a la primera foto. Estuvo el ministro, vamos a esta entonces, estuvo la titular del área de Igualdad del Ministerio de Economía, que es Mercedes D'Alessandro. Sí. Es por acá vemos una foto con la red de la igualdad, ¿no? que lidera un poco la vicegobernadora Laura Estrata en la provincia, que impulsó la ley de paridad y que bueno, sigue trabajando en otros temas. Estuvo en ciencias económicas, también estuvo con el intendente Valpo, ahí en ciencias económicas, el fin de semana en Puerto Sánchez, etcétera, marcando algo que a mí me parece interesante desde la economía feminista en el siguiente sentido, o en el sentido de que trata de incorporar aspectos del feminismo, pero no ya a cuestiones estrictamente como las que estamos acostumbrados, que tiene que ver con las violencias, etcétera, sino de un modo más transversal y necesario, ¿sí? Como un paso más, digamos, en el abordaje del feminismo, si se quiere, que es calar más hondo, me da la impresión, que es la necesidad de modificar algunas estructuras desde su campo, que es la economía, pero con impacto en otros sectores, por supuesto, ¿no? Es como, o me da la impresión de que es por aquí desde donde se puede avanzar en cuestiones que perduren, más allá de cosas muy, muy específicas, que por ahí también es donde se está más acostumbrado. ¿Qué más? Otra foto, él decía el ministro Arroyo, tuvo el ministro de Desarrollo Social, básicamente, elogió Entre Ríos, hay que ver si es como los, ¿viste? Los líderes de las bandas de música cuando vienen al país y besan la camiseta. Bueno, no sé si hace lo mismo en todas las provincias, pero elogió Entre Ríos, básicamente por una política que en la provincia, si bien es insuficiente en términos de cantidades, es bastante buena, que es esta cuestión de microcréditos y de desarrollar sectores postergados de la economía, que ahora se enmarcan en lo que se denomina economía popular. Uh-huh. Fue un poco por ahí la mano de la visita de Arroyo, además de algunos convenios, etcétera, y subsidios. La última foto es de, y acá te pido que te sumes si querés, es de la casa del Partido Radical. Tiene un proceso, inicia un proceso electoral, la Unión Cívica Radical, tiene elecciones el 18 de abril, pero este 19 de marzo es la fecha tope para la presentación de las listas para conducir el partido, ¿no? Habíamos contado la semana pasada que hay mucha discusión para el Comité Capital, mucha discusión en Paraná con un sector de alrededor de 6 espacios que tratan de unirse para revertir la tendencia o la conducción varisquista e incorporarse a la conducción, pero también hay mucho ruido a nivel provincial, donde tenés a la corriente Ilia, que es la que viene liderando desde hace muchos años a la Unión Cívica Radical y poniendo a los candidatos, ¿no?, que después ocupan cargos, sobre todo legislativos, con Benedetti a la cabeza. Tenés este nuevo espacio que es el grupo de los intendentes, la corriente que se llama Construir, ¿no?, con Galimberti y con Schneider un poco a la cabeza. Bien. Y después otros espacios, algunos más históricos, como el de Rogel, que es la alternativa radical. La Coste lidera otro espacio que suele agruparse, o al menos dejó trascender que iría quizás detrás de los intendentes, y el sector del montielismo un poco reflotado. Bueno, estos son los 5 o 6 espacios, podríamos decir, que están pujando por conducir a la Unión Cívica Radical, y dependiendo de cuál sea el ganador, va a depender un poco
cómo van a conversar con el PRO, básicamente con Frigerio. Yo te voy a hacer una sola pregunta a vos. Dale. Yo también tengo una pregunta, pero dale vos. ¿Qué se necesita para hacer campaña? Y en este momento un teléfono con el padrón y con los teléfonos de los afiliados para esta campaña, por lo menos. Se necesita plata. Bueno, y el que ponga la plata va a ser candidato. El que no ponga la plata se va a quedar en la casa. Me parece que va a ser así. Me parece a mí que va a ser así. Nos tenemos que ir. ¿Qué querías preguntar? Yo tengo una pregunta para vos. Dale. Vos me hiciste una, yo también. En la interna radical, el que gana... El que gana, gobierna. Conduce. Sí. ¿Y el que pierde? Se va a otro partido. Lo llama Rogelio. Ese chiste se hace. No sé. Yo te la resumo. El que tiene plata, el que tenga plata va a hacer campaña y el que no se va a quedar en la casa. Eso va a ser así. La última noticia, Flaco, para vos y para todos. Se restablece, en realidad se firmó un convenio, servicio de transporte interurbano entre Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana. Se otorgó el servicio a partir de abril. A partir de abril, entonces, de lunes a viernes, Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, servicio de colectivos. Se firmó el convenio en el día de hoy. Flaco, buena semana. Buena semana, Nicolás, hasta el lunes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ya entran, están en la manga en este momento, están con la charla previa, la charla técnica, todo. El capitán está hablando, el capitán es Pablo Rocci. Ustedes se quedan, ya viene Fútbol 11 por la pantalla del 11 TV. Nosotros, hasta el lunes que viene.